Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Compliance. Soy Aitor Amenábar y hoy cruzamos fronteras para hablar de un tema clave en América Latina, el compliance en Colombia, un país donde el cumplimiento corporativo está creciendo, pero todavía enfrenta grandes retos. Y para analizarlo, tenemos un caso muy representativo y una invitada especial que nos ayudará a entender qué está pasando hoy en el mercado colombiano. Para entender los desafíos del compliance en Colombia, veamos un caso que marcó un antes y un después, el carrusel de la contratación en Bogotá. El llamado carrusel de la contratación de Bogotá. Nueva sentencia por carrusel de la contratación de Bogotá. Es el exalcalde Samuel Moreno, condenado por el escándalo del carrusel de la contratación. Se cumplen 10 años del llamado carrusel de la contratación, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Entre 2009 y 2011, durante la administración del exalcalde Samuel Moreno, se descubrió un entramado de corrupción en contratos de infraestructura pública. Empresarios y funcionarios pactaban adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones millonarias. ¿Cuál fue el resultado? Obras inconclusas, sobrecostos y pérdida de confianza en las instituciones. Este caso dejó tres grandes lecciones de compliance. 1. No basta tener normas, se necesita evaluación de riesgos real. 2. Los controles deben tener independencia y seguimiento continuo. 3. La cultura ética es la única garantía de sostenibilidad. Y si una empresa involucrada hubiera tenido un programa de compliance sólido, con debida diligencia, con monitoreo de socios, con auditorías y un canal de denuncias efectivo, tal vez esta historia habría sido diferente. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué avances ha tenido Colombia? ¿Y cuáles son los retos actuales? Para hablar de eso, está con nosotros Catherine Villegas, quien es abogada de la firma Leintec, especialista en compliance corporativo. Catherine, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿qué te puedo contar del estado actual del compliance en Colombia? Y la evolución, digamos, te puedo decir la evolución de los últimos 10 años. Enfocado a que si bien ya existían sectores regulados, por ejemplo el sector financiero tiene más trayectoria en este tipo de cumplimientos, en Colombia en los últimos 10 años sí hemos dado unos pasos gigantes con respecto a todo lo que tiene que ver con compliance. No solo el sector financiero, te puedo hablar del sector energético, en el sector minero, el sector de transporte, el sector de salud. Y hay una gran población de empresas que aquí en Colombia se llama el sector real, que son todas aquellas sociedades que no están dentro de estos sectores anteriores ya que te mencioné. Esto ha sido un reto grande para este sector real porque pues no traían estas prácticas, esta cultura organizacional. Entonces, ya en Colombia las entidades han venido regulando y exigiendo un poco más este tipo de prácticas desde lo regulatorio, pero también en la práctica de relacionamiento contractual y comercial entre las contrapartes de un sector a otro, se empieza a exigir ese tipo de prácticas de prevención, de cumplimiento, de cultura organizacional, ética y demás. Tenemos dos actores muy importantes en Colombia que son el actor público y el actor privado. Y es importante saber que el actor público tiene una regulación, una normatividad y unas prácticas, y el actor privado también, dependiendo del sector que esté. ¿Qué puedes ver? Que cuando estás frente a un actor público, pues hay un nivel de riesgo más alto, y al ver esa necesidad de relacionamiento, pues las partes privadas se ven obligadas a implementar estos mecanismos, ¿sí? Y entre actores privados, como son sectores muy regulados, estamos hablando de empresas medianas y grandes, también empiezan a exigirse entre ellos transparencia, políticas de cumplimiento, políticas de antisoborno, políticas de prevención de lavado de activos. Justamente, exacto. Como veníamos hablando del caso del carrusel de la contratación, te quería preguntar, si crees que realmente las empresas, ya ahorita, hoy 2025, ya entienden un poco más de lo que se trata el cumplimiento. Sí. Ese caso puntualmente es un caso que tuvo un impacto bastante elevado en Colombia
aunque Ok. ocurrió en la capital, en la ciudad de Bogotá, y fue un caso en que involucró funcionarios públicos, Sí. senadores, sector empresarial reconocido en el medio, generó un impacto, digamos, al detrimento patrimonial de recursos públicos. eh, em, Tuvo como resultado procesos administrativos, procesos judiciales y penales, tuvo como resultado ingresar a la cárcel a Claro. funcionarios en ese momento, y esto generó sin duda un impacto. El Claro. impacto negativo, la tristeza de ver cómo se llevaron los recursos públicos, pero el impacto positivo de que generaron la necesidad de que había que implementar, más allá de los criterios técnicos, económicos y algunos jurídicos de las contrapartes y de los contratistas, unos criterios de cumplimiento y de cumplimiento en la gestión de todo lo de transparencia, de integridad, todo lo que tiene que ver con la reputación de las contrapartes que se están postulando a un contrato, y hablemos en este sentido a estos megacontratos. Ya Claro. no es tan fácil ir y postularte a un contrato y no saber quiénes son los dueños de la compañía. Hoy en día, después de eso, Colombia tiene ya regulaciones donde te permiten y te exigen que tú tienes que hacerle un análisis a ese contratista, Ok. a esa empresa. Eso antes de este escándalo no existía Claro, propiamente dicho. fue un punto de inicio, fue una catástrofe, pero al final fue un punto de inicio que dio pie a todo lo que conocemos hoy. Y también te Sí, quería preguntar, ujú. Katherine, ¿qué sectores ves más tú expuestos a, bueno, a temas de corrupción o de malas prácticas? Bueno, yo no sé si decirlo más expuesto, pero yo digo es como qué sectores tienen más retos. Ok, Lo llamo así, porque Claro, bueno, mejor. a pesar, y es importante tu pregunta al día de hoy, mira, el sector financiero, que es el, digamos, el que goza de más experiencia y de más regulación por Sí. muchos componentes, hoy tiene un mayor reto, y precisamente a estas alturas en Colombia estamos pasando por una coyuntura que nunca habíamos vivido. Nosotros hoy, a la fecha de 2025, tenemos un presidente que aparece en listas de OFAC. Llevamos una semana con esa noticia. Es un reto para el Sí. sector financiero, pero es un reto para todos los sectores del país, Claro. incluyendo las mismas instituciones públicas. Entonces, decirte qué más sectores, mira, todos en especial, pero aquí, como te decía al inicio, hay un sector que es el sector real, donde se mueve el comercio, los negocios, Ok, que tienen mucho reto, porque ellos no tenían la conciencia de estas prácticas y han tenido que venir a aprender a hacerlo. ¿Listo? Entonces te puedo decir que en los últimos 5 años, en Colombia especialmente, ya hay normatividad específica para estos sectores. Entonces, adecuarte, aprender a hacerlo e implementarlo de manera adecuada. Entonces, tenemos un gran reto todavía. Y te quería preguntar también, Katherine, que bueno, más allá de la normativa, me gustaría saber qué papel juega, por así decirlo, la cultura corporativa y un liderazgo ético en un programa de compliance efectivo. Bueno, mira, yo te podría decir como una lista de componentes y aspectos que normalmente nosotros vamos en nuestras formaciones, en nuestras capacitaciones, en muchos eventos, en congresos. Pero si te soy sincera y uno va a la práctica, quisiera hablarte de un componente que a veces da miedo decirlo en el público. Y es, primero, aprender a romper paradigmas. ¿Y cómo se rompen esos paradigmas? Hablando las cosas de manera clara, sincera, diciendo las cosas al nombre que tiene que ser. ¿Sí? Claro. Entonces, ese paradigma o esa manera de romperlo, lo que busca es que digas las cosas sencillas, como tienen que ser y de la manera que tiene que ser a toda la población, desde un profesional, un técnico, hasta la alta gerencia. Y eso ¿qué te permite? Que en cualquier estructura institucional, empresarial, una entidad pública o privada, puedas romper un ambiente que se presenta. Se presenta un ambiente de desinterés, o sea, ética en las empresas, ética en las organizaciones,
Y otro ambiente de miedo. No hablemos de soborno, no hablemos de corrupción. Claro. Esos dos me generan las siguientes consecuencias, y es por la parte del desinterés, no te permite enfocarte y darle valor. Sí. Es decir, ¿qué me genera valor? Tener una cultura ética y un liderazgo ético dentro de la compañía. Eso no te lo permite ver porque hay desinterés. Claro. ¿Listo? Entonces no puedes hacer una gestión de cumplimiento adecuada. Y por la parte del miedo, lo que te genera es que te lleva a un desconocimiento, porque el miedo no te permite ver a qué riesgos yo me enfrento. Claro, No es que exacto. yo lo esté haciendo, es a qué me enfrento. Entonces, como no puedo identificar a qué me enfrento, pues ese desinterés no te permite afianzar una cultura organizacional. Ah, Es ahí donde yo lo veo. Entonces Claro. da miedo decirlo. Si lo dicen van a creer que yo estoy pensando en sobornar. Si lo digo van a pensar que yo creo que yo sé quién está haciéndolo. Y Claro. bueno, pero si ya me voy a lo técnico, bueno, la identificación de una matriz de riesgo adecuada, la alta gerencia que se involucre más, que den recursos, que Sí. haya un canal de denuncia adecuado para que las personas puedan hacer sus denuncias a tiempo. Muchos aspectos, pero el primero te lo enfoco porque creo que es la naturalidad no. de una cultura. Exacto. También me gustaría saber, Catherine, bueno, me imagino que tú ya sabrás, pero aquí en PetData trabajamos mucho con, la inteligencia de datos para detectar riesgos. Me gustaría Sí. saber cómo ves tú la herramienta, tipo la incorporación de la adopción de herramientas tecnológicas al compliance en Colombia. Bueno, la herramienta tecnológica en el compliance yo lo llamo que es un partner necesario. Ok, No importa si tú tienes una firma de asesoría jurídica enfocada en compliance, Sí. o si tú eres un experto financiero enfocado a compliance, o si tú eres un experto, un ingeniero enfocado a Claro. compliance. Cualquier sea tu base de asesoría y consultor, tú debes utilizar herramientas tecnológicas para poder estar a tono a la gestión diaria dentro de las compañías o las instituciones. Ok. Tú no puedes estar atrás, tú tienes que estar al día con ellos. Y para Claro. poder estar al día con ellos, por ejemplo, en una arista muy importante, nosotros en la INTEC trabajamos con PetData, y aprovecho esto para decirlo, y es porque nosotros en la gestión de cumplimiento debemos darle información al día, actualizada, real y veraz a nuestros clientes, ¿sí? Claro. Y el cliente toma decisiones inmediatas, de un día para otro. No se demora un año tomando una decisión en un negocio. Exacto, ¿Ok? sí. Entonces la tecnología ahí es muy importante. Entonces aprovecho para decirte, los 3 componentes del nombre de mi empresa es lo legal, Sí. Integrity, lo integro, pero no solamente enfocada en los principios de integridad, sino enfocada en la mezcla de integridad en conocimientos profesionales Ok. jurídicos y profesionales no jurídicos que te ayudan a complementarte en esa especialidad. Y también en la parte technology, que es la Exacto. INTEG, la tecnología aplicada a los conocimientos y esos principios éticos en todo lo que tiene que ver con integridad y cumplimiento corporativo. Pues por eso PetData hace parte de nuestro proceso y es uno de nuestros aliados estratégicos, porque con ustedes tenemos, para mí, la confianza en la información, información actualizada y sobre todo el conocimiento y el expertise que Claro. tienen ustedes. Eso para mí es importante. Excelente. Y bueno, ya la última pregunta, Catherine, los retos pendientes, ¿qué crees todavía que falta por hacer en Colombia para que el compliance deje de ser una obligación y se vea y se convierta y la gente pueda entender que es en realidad una ventaja competitiva al final? Bueno, nos falta, obviamente, como todo proceso, nos hace falta mucho, pero creo que sí hemos dado avances a nivel de cultura empresarial y también a nivel de países o políticas de países. No te puedo decir Colombia 100%, pero sí te puedo decir que hoy en día ya uno referencia países que manejan políticas claras de compliance. Ok. Eso ayuda a que Colombia como Claro. país quiera seguir ese referente. Sea una guía.
sea una guía. Entonces uno dice, tal país, no, ellos son súper fuertes en eso. Entonces uno Claro. quiere buscar eso desde el consultor hasta el líder y más allá del líder, el líder también el político o el funcionario público. ¿Listo? Claro. Para que nos vean como una ventaja competitiva y no nos vean como un traspiés en el camino, creo que nos gustaría, deberíamos enfocar muchos en romper esas paradigmas que te dije y tener más relacionamiento desde el compliance. Y pues esa cultura se tiene que trabajar todos los días con conocimiento, con socialización de información veraz, puntual y analítica. Creo que eso es lo que nos hace falta, porque vernos como una ventaja competitiva es cuando tú le puedes dar la confianza a tu contraparte y esa confianza se la das porque a pesar de que tú eres un experto en un tema, tienes un negocio, sabes vender, tienes excelentes profesionales y tienes un excelente producto, pero no demuestra que tú eres confiable y que tu nombre de compañía es confiable para el mercado, ahí creo que el área de cumplimiento te está dando un valor. Y ya por último, decirte que las empresas cada día se enfrentan a diferentes actores, dentro de eso los entes de control y las auditorías que nos hacen las instituciones, pero también las auditorías que se hacen entre cliente y proveedor. Okay. Y cuando te hacen esas auditorías, miran lo técnico, lo financiero, tu infraestructura, pero también mira si tú tienes capacidad de darle continuidad a tu negocio, o sea, que no me dejes el negocio en stand-by. Y también miras que tengas buenas prácticas corporativas y esto apunta a un gran nombre que se llama es que los negocios sean sostenibles. Claro, ok, Entonces, entiendo. Nosotros, el área de cumplimiento, somos una pieza fundamental para los negocios sostenibles y para las empresas sostenibles. Es así como lo veo. Perfecto, Katherine. No, bueno, muchísimas gracias por participar acá en Hablemos de Compliance. Bienvenida siempre que quieras y te volveremos a fastidiar cuando lo necesitemos. Entonces, nada, estamos muy agradecidos de contar contigo. No, a ti por el espacio, la verdad, súper complacida y bueno, aquí apoyándolos desde Colombia, lo que necesiten con mucho gusto. Buenísimo, Katherine, nos vemos. Chao. Chao. Katherine, muchas gracias por compartir tu visión y tu experiencia. El compliance no solo se trata de cumplir normas, sino de construir confianza y sostenibilidad a largo plazo. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Hablemos de Compliance. Si te gustó este contenido, suscríbete, comparte y cuéntanos qué otros temas te gustaría que analicemos en los próximos episodios.